un día un tanto especial. Tenemos el placer de recibir al licenciado Jorge Liotti para acompañarnos, y le doy la muy cordial bienvenida nuestra. Y vamos a iniciar entonces nuestra sesión, como es habitual, con el saludo a las banderas. Empezamos entonces por el saludo a nuestra bandera, a la bandera argentina, a la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera de nuestro Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, para todos nosotros es un privilegio contar hoy con la presencia de Jorge Liotti, que está considerado uno de los analistas más capaces y más informados de la República Argentina. Muy bienvenido, Jorge. Para nosotros es un placer recibirte. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces adelante. Vamos al informe de Secretaría, querido Javier. Adelante. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días. Nuestra reunión ha sido abierta por el presidente Alejandro Marolda, refugiado en el Tandil. Nuestro invitado y orador de la fecha es, como ha dicho Alejandro, el reconocido periodista Jorge Liotti, a quien damos una muy cordial bienvenida. Para darnos idea de la relevancia del orador, más allá de lo que se menciona en el informe que les ha sido distribuido electrónicamente, basta decir que el conocido analista Sergio Berenstein lo ha tildado desde esta misma tribuna como el mejor periodista político argentino. La disertación del licenciado Liotti es parte del ciclo de conferencias denominado Agenda Argentina 2020-2021 y que con enorme eficacia organizan Juan Pablo Maglier y sus secuaces. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Deseamos muchas felicidades a nuestros consocios e invitados de honor que cumplen años en este primaveral mes de septiembre. Ellos son Ubaldo Aguirre, Damián Skokin, Miguel Bisakis, Alfredo Campos, Alberto Maquieira, Pablo Juan Pesce, Carlos Monsegur, Sergio Crivelli, Roland Kohler, Juan Pablo Maglier, Joel Tagardi, Hugo Magonza, Jorge Grimpelk, Josué Berman, Luis Obsejevich, Fernando Rodríguez Castells, Mario Guaraña, Alberto Bueres, Walter Adrián Desiderio, Miguel Pujol, Sebastián Domínguez Div, Adalberto Barbosa, Elías Hurtado Hoyo, Carlos Nojek, Enzo Grillo, Alejandro Marolda, Ernesto Orlando, Peter Camino Canoc y Pablo Pla. Los que no cumplan años este mes, levanten por favor la mano. Hoy nos acompañan los señores Juan Manuel Casas, representante del gobernador Edgardo Murúa, ante nuestro club y socio Rotary Club de San Telmo Constitución, Francisco Castelli Cullándolo, funcionario del Banco Santander, invitado por Jorge Grimpelk, y Guillermo Ferrari, Hernán Marota, Jorge Yang, José Alfredo Pisone y Juan Pablo Chevalier Butel, invitados por el presidente Alejandro Marolda. El próximo miércoles 7 de octubre tendremos como orador a nuestro querido consocio, el doctor Raúl José Romero, quien nos hablará sobre 1880-2020, a 140 años del primer gobierno del general Roca. Más allá de estos encuentros semanales, lamentablemente virtuales, nuestro club sigue en plena actividad de servicio, así como en la reunión pasada se informó sobre el proyecto de prevención del dengue, Zika y chikungunya en Santiago del Estero. Hoy quiero informarlos acerca del avance del proyecto de prevención del mal de Chagas, por iniciativa de nuestros consocios, los doctores José Milei y Eduardo Gallardo, que se está canalizando a través de una solicitud de subvención global de la Fundación Rotaria. El proyecto consiste en el diagnóstico y recomendaciones para su tratamiento de pacientes en algunas de las zonas más afectadas por esta enfermedad, comenzando por las provincias del Chaco y Salta. Con respecto a esta última, les confirmo expresamente que el exdiputado Ameri nunca fue parte de nuestro proyecto. La semana pasada, nuestros consocios que trabajan en equipo con la Fundación Rotaria tuvieron una reunión Zoom con Cristina Bogus, gobernadora del Distrito 4851, a quien le entusiasmó el proyecto y decidió aportar $2.700 de su fondo distrital. El costo total de esta iniciativa es de $40.000. Hasta el día de hoy hemos obtenido el financiamiento para casi el 40% del proyecto, proveniente de nuestro Distrito 4895, el Rotary Club de Asunción, Paraguay,
el mencionado aporte del Distrito 4851 y de Rotary Internacional a través de la Fundación Rotaria. Estamos trabajando en la búsqueda del 60% faltante, para lo cual solicitamos a nuestros socios que tengan contactos con clubes del exterior interesados en participar en esta subvención global, lo hagan saber a la Secretaría del Club. Como sin duda saben, nuestros encuentros semanales son la punta visible de los esfuerzos de todos nosotros por un país mejor. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Clara, por favor. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Irbarra Castex Force y CMF Banco Corporativo. El orador de hoy es Jorge Liotti. Jorge es editor jefe de la sección política del diario La Nación, ejerció el mismo cargo en la editorial Perfil, es colaborador de La República de Italia y El País de Colombia, es profesor de la Universidad Católica Argentina, donde durante 8 años fue director de la carrera de periodismo. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio al Periodismo de la Embajada de Italia, el Premio Avina de Investigación Periodística. Jorge, es un gusto recibirte y ya te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias, Clara. Muchas gracias a los integrantes y directiva del Rotary por invitarme a esta charla. ¿Me escuchan bien, no? ¿Estamos bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Bueno, yo voy a tratar, me comentó un poco Clara, una exposición de más o menos 20, 25 minutos para tratar de dar un panorama general político-económico y después poder abrir a las preguntas, con la dificultad que implica tratar de profundizar en un país en donde la política se hace a corazón abierto todo el tiempo, ¿no? Entonces, el nivel de información y de, yo diría, de involucramiento de todos los actores en lo que está pasando es muy alto, una característica de la Argentina que otros países no repiten. Como el objetivo es un poco describir la situación presente, yo quisiera de alguna manera establecer algunos niveles para llegar a la coyuntura más puntual del momento. Y en primer lugar quisiera hacer una salvedad de lo que para mí son algunos problemas superestructurales o sistémicos que están operando por debajo de las últimas gestiones de gobierno, que son los problemas más profundos que han transformado a la Argentina en un país muy particular con enormes dificultades. Con una matriz económica ineficaz, llevamos varias décadas en donde venimos exhibiendo una enorme dificultad para mejorar nuestra capacidad productiva. Esto deriva en un montón de cuestiones que tienen que ver con el sistema productivo, con cuestiones legislativas, etcétera, pero da una matriz económica ineficaz que ya no depende del sistema monetario, del sistema fiscal. Hemos probado varias cosas y está claro que ese es un déficit. Con una composición social declinante, especialmente a partir de la crisis del 2001, lo cual obviamente agrava el diagnóstico, porque la situación social de la Argentina de hoy no es comparable a la que probablemente muchos tengamos en la cabeza que lo que era la matriz social del país, y con un Estado que es cada vez más incapaz de ejercer sus funciones vitales, esenciales, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de salud. En consecuencia, tenemos que admitir que la Argentina se transformó en un país muy difícil de gobernar, y esto yo diría que pone el listón para cualquier gobierno demasiado alto. Es realmente, y lo digo por haber acompañado de cerca, desde el punto de vista periodístico, todas las últimas gestiones, y realmente cada vez se vuelve un país más difícil de administrar. Esto genera dificultades de representación en todos los niveles, de representación del gobierno
como administrador del Estado, porque no puede ejercer sus funciones adecuadamente y eso los desgasta muy rápidamente, porque de entrada ya tiene una incapacidad de hecho, y también dificultades de representación en otros niveles, a nivel dirigencial, a nivel sindical, a nivel empresarial. Aparece un desgaste muy profundo porque naturalmente el país, ante esta dificultad de gestión sistémica, desgasta a quienes buscan representarlo. Esto ha llevado a una dinámica de rupturas normativas, porque permanentemente buscamos de alguna manera subsanar ese problema esencial a través de modificaciones normativas, muchas veces de sus rupturas, y esto naturalmente afecta, por un lado, la institucionalidad, que está como todo el tiempo jugándose al borde del límite, y también, y muy esencialmente, afecta la posibilidad de ejercer una gobernabilidad eficiente. Este es un problema que lo estamos viendo ya muy reiteradamente y que yo creo que se ha agravado a partir del 2013, a partir de que el kirchnerismo pierde la mayoría del 54% que le había permitido gobernar con sus estilos y sus modos hasta entonces. El fin de la era del 54 a 17, el 17% que sacó el segundo en esa elección del 2011 que fue Hermes Wiener, esa gigantesca diferencia electoral que le permitió al kirchnerismo ejercer un modelo de gestión, la ruptura de ese modelo ha dificultado mucho el ejercicio porque no solamente los gobiernos a partir de entonces no tienen mayorías propias, sino que no han logrado reconstruirlas por el modo que la política le establece, que es a través de los acuerdos y consensos. Entonces, lo que hemos visto a partir de la elección del 2013, cuando el kirchnerismo pierde con Massa, en el 2015 cuando gana Macri, en el 2017, que ni ese kirchnerismo final, ni la gestión de Macri, ni la actual gestión de Alberto Fernández tienen mayorías para poder ejercer lo que ellos entienden que es su programa de gobierno y tampoco las pueden reconstruir a través del consenso o de los acuerdos políticos. Esto ha llevado a una especie de juego entrampado. Yo lo puse en alguna columna retomando terminologías de la década del 70, de O'Donnell o de Portartiero, este tema de el juego imposible o el empate hegemónico, en donde, digamos, hay dos sectores que no logran acordar con el otro y no pueden llegar a tener un esquema para desarrollar una gestión de gobierno, digamos, un tránsito relativamente lógico. Estas dificultades se las vimos en la última etapa de Cristina. Pensemos, por ejemplo, justo hoy que está muy actualizado el proyecto de democratización de la justicia, o sea, sus proyectos quedan frenados. Pensemos en todos los problemas que tuvo Macri en su gestión, porque no tenía mayoría, que fue un tema al que él apuntó permanentemente. Solo pensemos que en el mejor momento de Macri, que fue después de la elección de 2017, encontró un problema enorme en la aprobación de la modificación del régimen previsional, que terminó con el escándalo de los piedrazos en el Congreso, y pensemos en las dificultades que tiene hoy el gobierno. Entonces, cierro esta primera parte, que para mí son los problemas superestructurales o sistémicos, con esta idea de que hay un problema que es mucho más complejo y sobre el cual los gobiernos se positan y le agregan obviamente sus dificultades propias. Pero hay una matriz que ya viene funcionando mal en el plano económico, en el plano social y en el plano político institucional. Sobre esta matriz, yo creo que, y ahí sí ya me abocaría un poco al actual gobierno para ir yendo hacia la coyuntura, aparecen los problemas estructurales de este gobierno, que son los que de alguna manera nos dejan esta sensación, a solo 10 meses de haber asumido, esta idea de una gestión que genera mucha desilusión en algunos de los que los votaron, o en amplios sectores de los que lo votaron, y una percepción relativamente generalizada de desconcierto, de falta de rumbo. Y yo quisiera, para hablar de problemas estructurales, que sería el segundo nivel, marcar 3 o 4 cuestiones que nos retrotraen un poco al año pasado, porque yo creo que allí está el origen
de muchas de las cosas que estamos viendo hoy. El primer problema estructural para mí tiene que ver con la definición de las propuestas electorales y el resultado electoral. Esto es, el resultado se termina definiendo a partir de yo diría, una especie de alternativa, de atajo que toma Cristina Kirchner designando a Alberto Fernández, que termina siendo exitosa electoralmente porque resuelve el tema de quién gobierna, sale el macrismo y entra el peronismo kirchnerista al frente de todos, pero no resuelve la cuestión de fondo que es la distribución del poder, principalmente entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Cuál es el rol y cuáles son los términos de lo que yo un poco irónicamente en algún momento definí como el acuerdo o el pacto de constitución? Es decir, el diálogo original, genético, en el cual Alberto Fernández y Cristina en el departamento de la hija de Cristina, Cristina le dice, vos vas a ser el candidato y yo voy a ser tu vice. Hay una especie de pacto no revelado, pero que en su indefinición de cómo es la distribución del poder vamos a ver sus efectos prolongadamente a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy. De hecho, ha sido el tópico que más se ha escrito. Bueno, qué decisiones de Cristina, qué decisiones de Alberto, cómo es esa comunión y cómo interactúan entre sí. Agravado porque el instrumento electoral utilizado, el Frente de Todos, que amalgama a todas las alternativas peronistas, la mayoría de ellas, es un instrumento nuevo, con actores que tienen miradas distintas y que imaginaron cosas distintas respecto de cómo iba a funcionar esta propuesta, que fue exitosa electoralmente, pero que está exhibiendo enormes limitaciones en la gestión porque no resolvió la segunda cuestión de fondo. Fue clara en sacar al macrismo, no definió la distribución del poder. Y esa distribución o ese reacomodamiento interno del poder es lo que estamos viendo todo el tiempo, esencialmente entre Alberto y Cristina, pero el resto de los actores también juega. Juega Massa, juegan los movimientos sociales, incluso los actores que han salido derrotados de la distribución, como los gobernadores o los gremios de la CGT, también tratan de ver cómo se reacomodan. En ese sentido, y para cerrar este primer punto, yo diría que lo que hemos visto es una curva evolutiva de una Cristina prescindente a una Cristina con un nivel de incidencia muy alto. Pensemos que toda la primera etapa de Alberto Fernández, ella estaba entre iba y que venía a Cuba, el gabinete un poco lo armó Fernández, parecía una Cristina lateral y un Alberto Fernández ocupando un espacio protagónico de liderazgo. Eso fue cambiando hasta lo que vemos hoy, que es una pérdida de identidad muy fuerte de parte del presidente, una especie de mimetización con Cristina y una identificación de que las líneas más importantes, las decisiones más importantes la toma la vicepresidenta y que el presidente termina acomodándose, incluso incómodo, a muchas decisiones con las que no parecería estar, digamos, espiritualmente de acuerdo. Después podemos discutir si digamos, son dos caras de la misma moneda, si son muy distintos, pero en el fondo esto está irresuelto y es una parte del problema estructural. El segundo punto, y derivado de esto, está el tema del perfil del gabinete. El gabinete, o sea, el equipo con el que asume Alberto Fernández, está pensado esencialmente en responder a esa distribución interna de poderes, a tratar de lograr equilibrios internos, a tratar de satisfacer a los distintos protagonistas de este proyecto, y no está pensado en términos de un equipo que le toca administrar un país que, como veíamos al principio, es cada vez más difícil y además en un momento de crisis muy profunda. Esto hizo que, en primer lugar, fuera un gabinete desarticulado. Ustedes sabrán que muchos de los ministros se conocieron el día que se juntaron para sacarse la foto, es decir, 4 días antes de la asunción de gobierno. Ese equipo perdió muchísimo tiempo en una elección que ya estaba definida en agosto. Entre agosto y diciembre, el día de la asunción, prácticamente no hubo evolución en el desarrollo del equipo ni en el desarrollo de las ideas, lo cual hizo
que todo eso recién se pusiera en funcionamiento a partir del 10 de diciembre, con una crisis, digamos, muy, muy compleja en ese momento. Esto empezó a, digamos, esto yo diría que se extiende hasta el día de hoy, donde vemos permanentes cuestionamientos por la falta de volumen, por la falta de peso político, porque las figuras se van deteriorando, porque hay acusaciones internas, porque muchas veces los propios ministros no saben cómo actuar, qué decir, porque hay distintas terminales. Pensemos, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de aquel famoso proyecto de la diputada Fernanda Vallejos para que las empresas, el Estado pudiera intervenir en las empresas privadas. Después de que tiró esa idea, hubo 2 ministros que salieron a decir que le pareció una idea interesante, pero en realidad porque no sabían qué tenían que decir. Después vino el presidente Alberto Fernández y dijo que no iba a ser así y los desautorizó completamente. Esto pasa mucho, no saben si tienen que hablar, qué tienen que decir, hasta dónde pueden, digamos, tienen aval para poder actuar políticamente, y esto ha generado un gabinete que yo diría que está anulado y que también padece los problemas de la indefinición del primer punto. ¿Hasta qué alcance es Alberto el que tiene la última palabra o no? El tercer punto de estos problemas estructurales me parece que tiene que ver con el plan de gobierno, la falta de plan de gobierno. Daría la impresión de que no hay un vector ordenador en lo que el gobierno intentó desarrollar desde un principio, donde la única respuesta articulada era el tema de la emergencia, y si ustedes recuerdan, en diciembre, el primer mes de gestión, yo diría que la mayor energía estuvo puesta en la aprobación de ese gran paquete de leyes que se aprobó en el Congreso, que tenían la emergencia como razón de ser. Aumentos impositivos, planes sociales, es decir, tapar un poco las urgencias y emergencias. Enero y febrero, que fueron los 2 meses pre-pandemia, el gobierno tomó muy pocas medidas, también con la misma orientación, aumento de retenciones, freno a la suba de tarifas, es decir, en los primeros meses no estratégico de lo que el gobierno entendía que había que hacer, con la mera excepción de la negociación de la deuda con los bonistas, que es para mí el único planteo que se mantuvo desde el principio hasta que culminó, para algunos exitosamente, otros menos, pero el único proceso que el gobierno consistentemente dijo, esto es importante y hay que resolverlo. Por sobre eso después vino la pandemia que agravó todas las deficiencias, todas las superestructurales, y la de este gobierno que a esa altura no tenía ya un equipo armado y tampoco tenía un plan estratégico. Daría la impresión de que la pandemia no le cambió el eje al gobierno, sino que profundizó sus indefiniciones estratégicas, es decir, la dificultad para definir qué es lo que quiere hacer. Y el cuarto y último punto, para mí estructural, tiene que ver con el complejo entramado de resistencias al gobierno que quedó en el terreno. Y pienso, en este sentido, en algunos sectores de la justicia, en el rol de una oposición que no se retiró totalmente derrotada de la elección, y en sectores de la opinión pública que siguieron muy activos y muy vigilantes respecto de lo que iba a ocurrir con el nuevo gobierno. Es decir, al gobierno no le quedó el campo abierto para desarrollos como el de la época del 54%, sino que quedaron focos de resistencia muy visibles, que son los que estamos viendo desde hace varios meses, que le generan varios dolores de cabeza a un gobierno que no interpreta que no tiene el 54%. Cristina sigue funcionando con una matriz que no le alcanza, y por eso tropiezan muchas veces. Pensemos, yo digo, el caso emblemático para mí es Vicentín, donde tropieza primero con una decisión judicial, pero también con una opinión pública muy activa que se expresó en la calle, y también con una oposición que fue muy activa en ese sentido. Es decir, que no tienen todo el territorio, sino que hay factores que yo diría que van frenando ese accionar. Finalmente, estos para mí son los 4 problemas estructurales que arrastra el gobierno. Llegamos al presente,
donde el gobierno tiene todos los frentes abiertos. Yo me voy a focalizar 5, que los voy a desglosar muy rápido, así pasamos a las preguntas. El primero, ahora sí nos vamos a focalizar en la coyuntura y el presente. En primer lugar, un problema grave con la cuestión sanitaria. Ahí Alberto Fernández, como figura que lideró ese proceso al principio y se benefició, aparece hoy mucho más desgastado, y un gobierno que hace un repliegue táctico porque entiende que ya no administra la cuarentena, que fue la gran política que trató de instrumentar. Se les ha pasado el temor que tuvieron en los primeros meses, que era la imagen de muertos en las calles o de hospitales saturados con respiradores que no alcanzaran. Ese era el gran temor que tenía buena parte de la dirigencia nacional y bonaerense especialmente, con lo cual yo diría que hay una desconexión de ese problema, a pesar de que claramente, como marcan los números de los últimos días y semanas, el problema sigue latente. Ahora hay una resignación de ese rol y una espera a una resolución a través de la vacuna, entendiendo que no se va a producir ese efecto apocalíptico que les hacía temer. Con lo cual ese problema es grave y está vigente. El segundo, naturalmente, es el económico, donde volvieron a emerger los viejos fantasmas de una administración que arma un rompecabezas de la administración económica, un problema que ya tuvo Macri en su momento, que es la fragmentación del proceso de decisiones, donde emerge una dificultad para marcar una directriz clara, lo cual le hace perder lo que fue el principal activo, que fue el cierre del acuerdo con los bonistas, y una, yo diría, dificultad para imponer la dinámica sobre la economía. Desde que asumió este gobierno no logra tener las riendas de una economía que percibe señales distintas a las que el gobierno quiere dar, que ha impregnado un enorme pesimismo empresarial que ya prácticamente se desconectó del gobierno, ha generado mucha desilusión en sectores sociales y un efecto que esta semana, la semana pasada, vimos números desastrosos de actividad económica, de desempleo, y hoy se va a conocer de pobreza. Con lo cual, yo diría que el plan, si hubiera tal cosa, económico, no está conectando con la realidad, y el gobierno corre detrás de una situación que cada vez es más acuciante y que retroalimenta la idea de que el gobierno no encuentra el rumbo en materia económica. Guzmán tenía una idea probablemente excesivamente bucólica que marcaba cerrar con los bonistas, presentar el presupuesto, negociar con el Fondo Monetario y a fin de año presentar un proyecto de reforma de actualización jubilatoria y una reforma impositiva. Ese camino ha quedado totalmente distorsionado por el tema cambiario, por la dificultad para recuperar la actividad económica, y eso lo obliga a, digamos, de alguna manera, resignar cuotas de poder que él había logrado con el arreglo con los bonistas, y hoy estamos viendo, yo diría, múltiples cabezas desorganizadamente tratando de resolver urgencias. El tercer punto es el social, que desde mi punto de vista es el más grave y el más complejo, porque estamos viendo una reconfiguración social de dimensiones absolutamente imprevistas. Esta es una crisis que se monta sobre una matriz social irresuelta de la crisis del 2001, con lo cual yo creo que estamos yendo a una, yo diría, cristalización de un cuadro social que todavía no alcanzamos a dimensionar profundamente, y yo creo que va a ser la que va a llevar muchísimo más tiempo resolver. El cuarto punto es político, y lo que estamos viendo es una repolarización abrupta, o post-pandemia, o preelectoral, como querramos llamarlo. Es decir, se rompió aquel pacto de moderación que la pandemia había establecido en los primeros meses, y hoy estamos viendo un repliegue que llevó a un nuevo estado de crispación y a una, yo diría, derrota de los moderados, y que yo creo que preanuncia una elección 2021 fuertemente polarizada, o sea, con estos mismos parámetros que estamos viendo hoy. Y el último punto es el institucional,
especialmente vinculado al tema de la justicia, un territorio que yo denomino como de guerra total, ¿no? Guerra frontal entre dos paradigmas muy distintos y que son los que nosotros estamos viendo desarrollar en esta especie de, si se me permite seguir con la iconografía bélica, con esta guerra de guerrillas, ¿no? Donde el tema Brugli y Bertuzzi se transforma en una batalla final, donde si una cámara resuelve algo, define el destino del gobierno. Es decir, una enorme sensibilidad porque hay dos sectores muy importantes de la población que perciben que allí se juega mucho más que el destino de tres camaristas, sino se está jugando un modelo institucional que tiene que ver con el ejercicio de la justicia, con la independencia de los poderes, con la libertad individual y con otras cuestiones muy básicas. Entonces, en el plano institucional, esto está, yo diría, totalmente abierto y que estamos viendo permanentemente un juego muy exacerbado porque la percepción es que se está jugando dos modelos distintos desde el punto de vista institucional. Cierro acá, así podemos abrir a las preguntas. Quería hacer este repaso entre lo que para mí es lo superestructural, que es la base, los problemas estructurales del gobierno y esta situación coyuntural en estos 5 planos, que a partir de ahora, en todo caso, ya nos metemos en cuestiones más particulares. Jorge, muchísimas gracias. La primera pregunta, uno de los artículos más importantes que has escrito en las últimas semanas es una que habla de la Argentina invertebrada, recordando la frase de Ortega y Gasset que en algún momento pronunció sobre España, y el peligro de la anomia en la Argentina. La pregunta es, en este marco que has descrito, ¿qué opinión te merece el dictamen, o la resolución, mejor dicho, de la Corte en el día de ayer? Bueno, quiero aclarar un minuto antes el tema de cuál es la percepción de esta idea de la Argentina invertebrada o de la anomia. Me da la impresión de que la conjunción de estos problemas superestructurales que han generado fracasos de gobiernos en los últimos 10 años por lo menos, para algunos más, está generando a nivel social una insatisfacción que no solamente tiene que ver con el actual gobierno, sino empieza a emerger una insatisfacción con una cuestión mucho más profunda, que es con la respuesta que está dando la dirigencia a los problemas cada vez más acuciantes. Un país que tiene crisis muy profundas cada 5, 10 o 15 años, cada vez el nivel de tolerancia es menor. Esto naturalmente la pandemia lo ha profundizado. Entonces, yo soy muy cuidadoso cuando vemos las manifestaciones públicas, porque yo creo que todavía hay una dimensión que no alcanzamos a percibir producto de la cuarentena, pero que no hay que subestimar el malestar social con la dirigencia en su conjunto, porque lo que está exhibiendo es un fracaso estructural. Entonces, está claro que el gobierno le está yendo muy mal, que no tiene rumbo, pero yo creo que también hay un mensaje que excede al gobierno y que puede ser mucho más complicado. Haciendo esta aclaración y yendo a la cuestión puntual de la definición de la Corte, yo creo que el significado de la acordada de ayer es esencialmente político, en la cual la Corte para mí manda una señal de que está dispuesta a asumir un rol en una situación que ya estaba generando un nivel de distorsión institucional muy grande y de enorme presión. Había enormes dudas de que la Corte quisiera pararse en ese lugar, porque de hecho hasta ahora venía siendo bastante elusiva y por eso también venía creciendo la presión sobre el propio tribunal. Y me parece que el mensaje que mandó ayer la Corte es que hay una disposición a asumir un papel, a pesar de que la Corte viene repitiendo que no quiere ser el espacio de resolución de todos los problemas que no se pueden solucionar políticamente, pero en este caso entendió que le correspondía. Igualmente, yo soy cauteloso respecto de lo que puede terminar siendo el fallo de fondo, la cuestión de fondo respecto de los traslados de los jueces, que quisiera esperar un poco. La Corte tiene enormes dificultades internas. Ayer volvieron a quedar expresadas, más allá de que
coincidieron en expresarse, yo diría, corporativamente para decir, los 5 entendemos que la Corte tiene que cumplir este rol, pero también es cierto que la dinámica interna que quedó de ayer sigue marcando que hay dificultades internas. Yo diría que la respuesta definitiva va a estar cuando se conozca el fallo sobre la cuestión de fondo, ¿no? Porque acá, sobre este tema, me llega esta pregunta. En el caso de que la Corte fallara a favor de los 3 jueces, ¿crees que se podría replicar el mismo escenario de lo que ocurrió en Santa Cruz con el procurador Sosa? No, me da la impresión de que no, porque ayer también la Corte se encargó de congelar todo el proceso, con lo cual se supone que no existe la posibilidad de que desaparezca el cargo o sea cubierto. O sea, creo que lo de ayer también tiene un efecto, digamos, de concentrar la decisión en la Corte y frenar todos los movimientos que se estaban produciendo para cubrir aquellos lugares. Yo creo que si la Corte termina fallando a favor de los 3 jueces en el lapso que se estima que va a ser de 2 o 3 semanas, van a poder volver a los lugares que estaban ocupando en las cámaras correspondientemente. Santa Cruz estaba fuera del radar, o sea, no se generó, digamos, el caso Sosa trascendió posteriormente cuando los Kirchner terminaron siendo los Kirchner, pero también es cierto que al principio era un poco difuso lo que ocurría. Esto yo creo que tiene una dimensión institucional y por todo esto que estábamos hablando es muy difícil que eso ocurra si la Corte se pronuncia nítidamente por restituir a los jueces las cámaras en las que estaban. Una nueva pregunta. Si la radicalización le ha quitado, de alguna manera, al presidente Fernández apoyo, por lo menos esto es lo que marca las encuestas que se han hecho, de opinión que se han hecho en las últimas semanas, ¿por qué es que insiste en esta radicalización que cada vez es más notoria? Mirá, acá hay una pregunta que yo te la voy a dar vuelta y después voy a tratar de responderte, Clara. Hay como una especie de enigma que es, ¿esto que estamos viendo hoy fue el proyecto original o al principio Alberto pensó que esto iba a ser otra cosa y se fue acomodando en el camino? Hay como distintas miradas al respecto. Yo tengo la impresión de que Alberto Fernández creyó al principio que Cristina iba a tener un rol distinto, que iba a ser un acompañamiento y no que no iba a tener este nivel de incidencia. Él se encargó sistemáticamente de aplacar cualquier intento de construcción política propia, esta idea de no construir el albertismo, pero que si ustedes se fijan, ya estaba en el origen. Cuando se resuelve el gabinete, no están los gobernadores, no están los gremios, o sea, lo que iba a ser el peronismo clásico, que podía ser lo que Alberto Fernández traía a esta sociedad política, entendió rápidamente que no iba a tener espacio. Yo siempre digo, hay que mirar el recorrido que hace el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, que era un poco el que articulaba con los gobernadores, es el hombre que cuando lo internan a Alberto Fernández antes de que asuma, está en la sala de espera con él, en la sala donde estaba internado, el tipo que hablaba, es a Tucumán donde va Alberto Fernández y dice, este va a ser un gobierno de un presidente y 24 gobernadores. Cuando a Mansur le sacan su hombre que iba a ir al Ministerio de Salud, vaya paradoja al diputado Yedlin, entendió inmediatamente que la partida estaba terminada. Se fue a Tucumán y se terminó la película. Y lo mismo hicieron el resto de los gobernadores. Entonces, a partir de ahí aparece, yo diría, este deterioro, más allá de lo que después la pandemia le aportó, y esta idea de que Alberto no iba a construir poder propio para desafiar a Cristina. Porque él entendía, y aún hoy entiende, que su rol es el de ser el garante del frente de todos. Entonces, yo diría que ese rol lo consumió y termina hoy muchísimo, digamos, sin identidad propia, porque ya no tiene fundamento, no tiene política, no lo construyó. En el gobierno hoy, si uno habla con los funcionarios propios del albertismo, son funcionarios, yo diría, como asustados y parapetados porque saben que enfrente tienen
una legión que los está apuntando todo el tiempo, que si tienen una baja, ese lugar va a ser ocupado por alguien del kirchnerismo, con lo cual yo creo que no le ha quedado otra que, a medida que se agravó la situación del país, replegarse sobre lo seguro, que es el sector radicalizado. Nunca logró construir algo alternativo que pudiera, yo diría, moderar o matizar esa mirada del kirchnerismo duro. Por sus propias dificultades, por sus propias limitaciones, para algunas cuestiones psicológicas de jefe de gabinete eterno de Cristina, como querramos llamarlo, pero al no construir algo, en un momento de crisis, él se recuesta sobre lo seguro, que es el núcleo duro del kirchnerismo, que es el que hoy le está marcando el ritmo, ¿no? ¿Qué rol le adjudicás a Sergio Massa hoy? Yo creo que Massa está en un rol claramente incómodo, que él se siente más identificado con una construcción un poco más en la línea de lo que uno imaginó que iba a ser Alberto Fernández al principio, pero que obviamente como es Massa hace un juego mirando permanentemente cuál es su conveniencia personal. Es un jugador muy hábil en ese sentido, entonces se pega a Máximo Kirchner y hace lo mismo que hace Alberto con Cristina, digamos, hace la simulación de las decisiones, ¿no? Que es, Máximo le dice y él hace como que las decisiones son de él, ¿no? Entonces está tratando de acomodarse todo el tiempo y de a ratos trata de mostrar sus signos vitales de identidad propia, con algunos temas como la seguridad, como el tema Venezuela. Él deja, yo diría, desde el punto de vista ya más simbólico, deja constancia de que él piensa distinto en algunos temas. Hoy está incómodo, muy dificultoso en su proyecto político propio y tratando de no caerse en un, yo diría, un desfiladero muy estrecho. Pero es un jugador muy intenso y que sabe multiplicar. Si tiene 5 cartas, siempre se las arregla para tratar de parecer que tiene 20. Y en eso es muy hábil. Entonces, no hay que subestimarlo, pero está incómodo. Claramente él ve que el arrinconamiento de Alberto Fernández a él también lo perjudica. Has mencionado el tema Venezuela y bueno, en estas horas se ha conocido el papel que cumplió Raimundi en la OEA, defendiendo de alguna manera a Maduro y casi ignorando el informe de las Naciones Unidas de Michelle Bachelet. ¿Quién está definiendo hoy los grandes trazos de la política internacional argentina? Es una muy buena pregunta y yo creo que es un terreno en donde se exhibe, al igual que en el plano interno, se exhibe claramente las miradas divergentes que hay sobre las mismas temáticas, pero que al final termina imponiéndose la línea clásica del kirchnerismo. Respecto de Venezuela, tenemos la mirada justamente de Massa, que no duda en decir que es una dictadura, o sea, es el que lo dice abiertamente. Después hay una mirada, yo diría intermedia, donde está Alberto Fernández y Felipe Solá, que claramente entienden que el gobierno de Maduro es insostenible, pero que se cuidan de hablar de dictadura porque no quieren. Siempre pensemos en Alberto como un equilibrista que tiene todos los platillos y que todo el tiempo mira al Instituto Patria. Con lo cual, trata de hacer una mirada que evite la condena abierta, pero que también saque a la Argentina de lo que era el posicionamiento del histórico kirchnerismo. Y después el kirchnerismo puro y duro, que sigue alineado con el madurismo y que es lo que expresa esto que vos mencionabas de Raimundi. Entonces, vemos señales alternativas muy confusas que desde la Argentina nosotros podemos explicar por este tablero heterogéneo que compone el Frente de Todos, pero que para el afuera, la mirada externa, y esencialmente en el caso de Venezuela, para la mirada de los Estados Unidos, es una sola, y es que la Argentina sigue siendo de alguna manera un puente que acompaña o apaña al régimen de Maduro. Igualmente, insisto, me consta de que Alberto Fernández y Felipe Solá no tienen ninguna buena opinión respecto del régimen de Maduro y verían con buenos ojos algún tipo de
solución que pudiera dar cuenta de eso, pero no lo pueden decir abiertamente por estas limitaciones internas. Jorge, acá me llegó una pregunta y está referido un poco al comienzo de tu charla, cuando hablabas de una matriz que impide a los gobiernos desde el 2013 poder cumplir con sus objetivos. La pregunta es, ¿se puede modificar esa matriz? Bueno, yo creo que hay básicamente dos vías institucionales para lograrlo. La primera es la electoral, que es lo que no se ha venido produciendo por la razón de que el país está partido, con lo cual es muy difícil que alguien logre grandes mayorías, y en este caso podría ser desventajoso. Y la otra cuestión, que es a través de la cual se podría, digamos, articular, es a través de consensos y de acuerdos, que yo creo que es el gran déficit del sistema institucional argentino. La enorme incapacidad de adaptarse a algo que estamos viendo hace muchos años, que es, se ha roto el sistema de partidos, hemos pasado a un sistema de coaliciones, las coaliciones tienen conformaciones heterogéneas, pero no terminan de derivar en acuerdos políticos que permitan un nivel, yo diría, básico de gobernabilidad. Y esto no lo ha hecho el último kirchnerismo, o sea, la Cristina Kirchner del 2013 al 2015 ha sido furiosamente radicalizada, probablemente la peor versión de ella, o una de las peores. Macri no lo quiso hacer, y acá podemos hacer revisionismo histórico un poco barato, pero bueno, lo cierto es que pasó hace poco, pero Macri entendió en el 2015 que había ganado por una cantidad de votos muy exigua, que el peronismo todavía lo acechaba, que tenía que dar muestras de que podía gobernar, y entonces entendió que en el 2015, si hacía un acuerdo de gobernabilidad con el peronismo derrotado, era una exhibición de debilidad. Para mí, yo comparto ese diagnóstico, pero para mí hay una deficiencia en noviembre, octubre, noviembre, diciembre del 2017, que es cuando él gana la elección de medio término. Yo creo que ahí sí él tenía las condiciones, había vuelto a derrotar al peronismo, había derrotado a la propia Cristina, el peronismo estaba confundido, se había ido con distintas listas. Recordemos por un instante los intendentes saltando de listas entre la PASO y la General. Es decir, había un nivel de descomposición del peronismo y una revalorización del proyecto de Cambiemos que no fue aprovechado, no fue interpretado para poder generar un acuerdo político más sustentable. Se lo dijeron varios, él entendió que debía ir por otro lado, que eso era pactar con la vieja política, bueno, las razones que fueran. Con lo cual allí se perdió una gran ocasión para regenerar mayorías virtuosamente. Después vino la última elección y lo que estamos viendo ahora, que es una reedición de la fractura. Si en algún momento el discurso del presidente era vamos a lograr acuerdos, vamos a ser moderados, volvimos distintos y demás, bueno, claramente esa no es la foto de hoy, con lo cual volvemos a quedar entrampados en esta dificultad electoral y de dificultad para acordar algunos aspectos esenciales de gobernabilidad. Porque acá me preguntan por las elecciones legislativas del 2021, donde en 8 provincias se va a elegir senadores, y la pregunta es si consideras que el gobierno puede aumentar el número de senadores o disminuirlo. Esto es muy difícil de prever, pero esta es la pregunta, ¿no? Bueno, con la salvedad que vos hacés, Clara, respondería que parecería que digamos, que el oficialismo no lograría los 2 tercios, sería muy difícil al hacer la evaluación provincia por provincia que eso ocurra. Yo creo que el punto central de la elección, desde el punto de vista estrictamente legislativo, es decir, sin ver las implicancias políticas respecto de candidaturas y demás, yo creo que el punto nodal va a estar en la definición de la mayoría en la Cámara de Diputados. Me parece que en el Senado no va a haber variaciones, es decir, que no va a lograr los 2 tercios el oficialismo, pero sí me parece que la batalla decisiva es saber si el oficialismo va a lograr los 11
diputados que hoy le impiden tener quórum propio. Yo creo que esa es la batalla de fondo del año que viene, es a donde va a apuntar el kirchnerismo puro y duro, porque es lo que en el fondo le permitiría reeditar algo más o menos parecido a lo que yo decía antes, el escenario del 54%, aunque no lo sea en el número, que sería tener gobierno y mayoría en las dos cámaras. Ahí yo creo que entraríamos en otro escenario, con lo cual yo creo que la gran batalla va a ser por los 11 lugares de diputados. Jorge, de cara justamente a las elecciones legislativas del año que viene, ¿cómo estás observando los movimientos que se producen dentro de la alianza de Macri? ¿Hay diferencias? ¿Ha aparecido López Murphy? ¿Aparecen Milei y Esper? ¿Cómo ves ese conglomerado político? Bueno, algunas de las irresoluciones que yo mencionaba respecto del oficialismo a partir de la elección del año pasado también le cabe a la oposición. ¿Por qué? Porque resolvió que Macri no fuera más gobierno y resolvió que Cambiemos perdiera la provincia de Buenos Aires, es decir, dos definiciones muy importantes, pero no terminó de resolver la distribución del poder interno de Cambiemos, porque Macri se retira con un 40-41%. Y eso genera una situación, yo diría, subterránea de indefinición de liderazgos en la oposición, porque Macri dice, yo perdí, pero me fui con un 40 o 41%. Obviamente después podemos diseccionar ese 41% y vamos a encontrar que de Macri no es todo, sino que hay un porcentaje importante de antikirchnerismo, pero esa es otra razón. Digo, Macri se sienta en la mesa diciendo, yo no soy un perdedor total. Y acá yo creo que aparece, digamos, lo que hemos visto fueron dos alas, una más confrontativa, con Macri a la cabeza, Patricia Bullrich, Pichetto, lo que vemos, y un ala más dialoguista moderada, con Larreta, Vidal, Lustó, etc. Yo creo que acá hay dos cuestiones importantes para definir. En primer lugar, Cambiemos fue primero el PRO y después la coalición Juntos por Macri. Es decir, nunca se enfrentó a la circunstancia en la que tiene que definir una eventual sucesión. Entonces, lo que estamos viendo es un escenario inédito en la cual un líder político que armó su propia fuerza, que la llevó hasta la presidencia, se encuentra ante la discusión si ese liderazgo sigue teniendo vigencia o no. Y el segundo aspecto, yo creo que tiene que ver con algo que es más profundo y que las fuerzas políticas en general se resisten a hacer, es aprender del pasado, revisarlo, exponer el diagnóstico y ver de qué manera pueden generar una propuesta renovada, proactiva. Yo creo que, por ejemplo, el Macri que se presentó en la elección del año pasado, además de la innumerable cantidad de problemas que arrastraba porque la gestión no le fue como él pensaba, también tuvo una dificultad propositiva que era, si ganara, ¿cuál era la idea de su gobierno? Él decía, este es el camino, sigamos así, la gente le decía, así estamos yendo mal. No pudo regenerar una propuesta. Y eso se percibe si ustedes, seguramente algunos de ustedes hablaban o hablaron después con sus ministros, los ministros se querían ir, querían terminar, no veían nada más ahí. Y eso también es parte del problema. Te quedás en el gobierno y ganás la elección, ¿para qué? Yo creo que esas preguntas todavía no están resueltas y me parece que el propio Macri los tiene que resolver si es que quiere jugar. A mí me parece que el tema de fondo no es solamente si Macri quiere volver o no, sino para qué quiere volver. Y yo creo que Larreta, que es un candidato natural y todos los asumen como tal, está empezando a responderse ese para qué, porque Larreta, que es una especie de, yo el otro día lo ponía, es una especie de cyborg político, donde dice objetivo 1, calcula y pone, digamos, articula las teclas y se pone, y hasta que no termina la etapa 1 no pasa a la 2. Hasta la pandemia, yo diría que era un intendente de la ciudad de Buenos Aires que muy reticente a jugar por fuera. La pandemia lo ubicó en otro lugar y hoy ya está jugando como una figura nacional, a pesar de que le hubiese querido que esta etapa le llegara más tarde, no tan temprano, porque ahora tiene que
administrar expectativas durante 3 años. Me da la impresión de que Larreta está empezando a preguntarse para qué quiere gobernar o cómo sería su esquema de gobierno, más allá de lo meramente electoral. Todo esto está irresuelto. Yo creo que la elección del año que viene, al ser fuertemente polarizada, lo que vamos a ver son figuras de ambos lados muy estentorias en sus planteos, en sus discursos. Yo creo que Larreta se va a guardar bastante, va a tener alguna injerencia, pero va a tratar de no jugarse porque entiendo que él busca un modelo que es diferente, que sería justamente la de una regeneración de un espacio que contenga a otros actores dentro o articulando conjuntos por el cambio. Y respecto de Esther López Murphy, yo creo que allí hay una disputa muy fuerte por el voto de derecha, que el año pasado se le escapó al macrismo a través de Esper y de Gómez Centurión, que puede crecer, y yo creo que ahí la salida de López Murphy de alguna manera sale a jugar en ese territorio con una idea de terminar confluyendo, o sea, tomar por derecha lo que se le había escapado al macrismo y después ver cómo articulan el año que viene por ahí parcialmente, pero yo no imagino a López Murphy sacándole votos a Cambiemos, lo veo, digamos, aportando desde ese lugar. En todo caso, el gran desafío que tiene Cambiemos es cómo construir hacia el centro, digamos, ese electorado que alguna vez tuvo Macri cuando ganó y que el año pasado lo perdió. Creo que ahí está mirando Rodríguez Larreta. Jorge Liotti, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Negri, parece que Marolda se ha cortado. Ahora Yo sí. estoy aquí. Perdón, no. Volví. Bueno, muchas gracias Jorge Liotti por acompañarnos hoy. Supongo que debe ser un día un tanto complicado para tu trabajo profesional, o sea que te agradecemos que nos hayas acompañado. Creo que tenemos sin duda un panorama muy complejo. Y bueno, quienes estamos en el club tenemos una concepción de las libertades individuales que de alguna manera nos hacen contemplar esto con preocupación y con esperanza. Ojalá que este veranito que arrimó ahora la Suprema Corte tenga un buen desenlace. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una casa que siempre te va a recibir con mucho interés. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación.